Esto es Agenda Mundial, la información internacional más destacada del momento. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia sostuvieron una llamada telefónica de más de 90 minutos, que dijeron transcurrió de manera cordial. Después de la conversación, Vladimir Putin ordenó el cese al fuego por 30 días contra la infraestructura eléctrica de Ucrania. Hoy tenemos informes desde Israel, Gaza, Honduras y también Estados Unidos. Israel levantó el cese al fuego en la Franja de Gaza ante sospechas de que los grupos terroristas estarían preparando un nuevo ataque contra Israel. Cientos de personas perdieron la vida. Janina Gómez de la Alianza Informativa Latinoamericana nos informa. Desde inicios de marzo, el gobierno de Netanyahu tenía dos caminos: ceñirse al acuerdo firmado con Hamás y avanzar en las negociaciones para una segunda fase, o seguir su amenaza de reanudar sus ataques en Gaza. Esta madrugada, sin aviso previo a los civiles palestinos, escogió romper la tregua, una tregua que desde el 19 de enero Israel había vulnerado, matando antes a 150 personas, y hoy asegura que seguirá atacando con más dureza. De puertas adentro, el gobierno israelí justifica estos ataques masivos como respuesta, dice, a la repetida negativa de Hamás de liberar a los 59 rehenes que siguen en Gaza y por su rechazo a las propuestas de Estados Unidos y mediadores. Israel lleva semanas queriendo imponer sus términos, que son extender la fase 1 y tener de vuelta a los rehenes, pero sin garantizar un retiro total de su ejército ni un cese al fuego permanente en Gaza. Por eso ha estado bloqueando las negociaciones. Son los propios exrehenes y familiares los que le critican por torpedear el acuerdo, y hoy, con gran lamento, han vuelto a calificar de engaño que Netanyahu actúe para liberarlos, sino que solo pone en riesgo a los restantes. Tanto familias como ciudadanos israelíes habían confiado en que la administración Trump lograra hacer cumplir el pacto. Sin embargo, Trump no solo avaló los ataques, sino que un portavoz de la Casa Blanca afirma que fue Hamás quien escogió la guerra al no liberar a los secuestrados. Según una encuesta del diario más leído, Israel Hayom, más de un 50% de los israelíes está a favor de alcanzar la segunda fase para traer de vuelta a los rehenes, pero hoy el escenario no es este. Según la coalición de Netanyahu, no podía aceptar un escenario sin fuego y sin liberaciones, dice. Aunque la realidad es que Netanyahu enfrenta un momento muy complicado que no se puede obviar, con investigaciones abiertas en su contra, con un intento de destituir al jefe de la inteligencia interna israelí y la necesidad de aprobar el presupuesto gubernamental antes de fin de mes. Hoy ha contentado a sus socios de extrema derecha y ha logrado que regrese a la coalición Itamar Ben-Gvir del partido Poder Judío. Desde Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz para la Alianza Informativa Latinoamericana. También tenemos el punto de vista desde Gaza con Hunda Hegazi de la Alianza Informativa Latinoamericana. Nuevamente Israel ha reanudado la guerra en la Franja de Gaza y con ello se ha reanudado el sentimiento de pérdida, de destrucción, de muerte, y podemos decir que se ha reanudado nuevamente la pesadilla en la Franja de Gaza. Esta madrugada, justamente a las 2 de la madrugada, el ejército de Israel comenzó a llevar distintos ataques aquí en el interior de la Franja de Gaza. Y decir que fue un ataque totalmente sorpresa, ya que nadie se esperaba esta reanudación tan temprana de la guerra, sobre todo porque se estaban llevando a cabo negociaciones en Egipto y en Qatar, y todos esperaban la aprobación y la reanudación de las negociaciones. Sin embargo, después de llevar a cabo estos ataques, el ejército en un comunicado anunció de manera oficial que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, así como el ministro de Defensa Katz, habían anunciado la reanudación de la guerra y comenzar a atacar puntos en el interior de la Franja de Gaza pertenecientes al movimiento de Hamás. Pero sin embargo, decir que los ataques que se llevaron a cabo no solamente fueron puntos de la resistencia palestina, sino que se llevaron a cabo ataques a viviendas, a edificios, a colegios, a campos de refugiados, además de tiendas de campaña. Y acorde al último informe emitido por parte del Ministerio de Sanidad palestino, se reporta hasta este momento la muerte de más de 400 civiles, entre ellos niños y mujeres, además de la lesión de 500 personas. Decir incluso que entre las víctimas se reportan funcionarios del gobierno, y al parecer el ejército de Israel ha cambiado su técnica del combate y solamente se centrará en realizar ataques aéreos, no se llevarán a cabo incursiones terrestres y sobre todo no se estarán asesinando a líderes militares del movimiento de Hamás, sino que al parecer ahora el ejército de Israel estará centrando sus ataques en los líderes
líderes civiles para debilitar el poder civil del movimiento de Hamas. Y por lo tanto podemos decir que esta guerra viene a la luz de una crisis humanitaria, un cierre de las fronteras continuo, la falta de comida, la falta de ayuda humanitaria y lamentablemente cada vez más la situación en la Franja de Gaza está yendo a peor y se está viviendo una literal catástrofe aquí en el enclave costero. Uda Egazim, desde la Franja de Gaza para la Alianza Informativa Latinoamericana. En Honduras, al menos 12 personas murieron tras el accidente del avión en el que viajaban rumbo a la isla de Roatán. Gerardo Ramos, de la Alianza Informativa Latinoamericana, con los detalles. Muchas gracias, qué gusto saludarlos a esta hora desde el Caribe hondureño. Desde aquí se percibe un escenario de mucha tristeza y consternación tras la pérdida irreparable de la vida de 12 personas que fallecieron en un accidente aéreo en Roatán, islas de la Bahía. Ya las autoridades del gobierno central de la República de Honduras han brindado en detalle que 5 personas fueron rescatadas. Estas personas ya han sido trasladadas al Hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés. Además, el cuerpo de bomberos ha brindado en detalle sobre la búsqueda incansable de una persona más que aún no ha sido identificada. Según los detalles que se han brindado y las cifras compartidas por el gobierno de la República de nuestro país, son 18 las personas que se encontraban tripulando este avión y que hoy dejan el luto a toda la población hondureña. Desde la zona norte de Honduras, este es mi reporte para la Alianza Informativa Latinoamericana. Ante la política arancelaria adoptada por Estados Unidos, expertos anticipan una recesión. Iván Rodríguez, de CNN, nos informa. Un nuevo informe del Departamento de Comercio indica que los grandes almacenes, gasolineras y bares y restaurantes son los más afectados. Varias encuestas de consumidores muestran que la errática guerra arancelaria del presidente Donald Trump con los principales socios comerciales de Estados Unidos también ha generado altos niveles de incertidumbre entre consumidores y empresas, según el último informe del Departamento de Comercio. El gasto del consumidor, que el mes pasado estuvo por debajo de las expectativas, aumenta la preocupación de que la economía estadounidense se esté desacelerando y posiblemente se esté encaminando hacia una recesión. El secretario de Tesoro, Scott Bessent, afirma que el gobierno de Trump está implementando políticas que moderarán la inflación. Sin embargo, los economistas no están convencidos de la postura del gobierno sobre los aranceles como una solución para la economía. El analista de Bankrate, Ted Rossman, afirma que pese a la incertidumbre por los aranceles, todavía estas medidas no son motivos de alarma. En Atlanta, soy Iván Rodríguez. Finalmente, la administración de Donald Trump libera los archivos secretos en torno al asesinato de John F. Kennedy, que ocurrió hace más de 60 años. Ya veremos qué dudas se resuelven. A usted, gracias por acompañarnos. Esto es toda la información internacional por el momento. Recuerde seguirnos en todas nuestras plataformas. Fuerza Informativa Azteca, siempre presentes.